4 hechos históricos son los que únicamente necesitamos para demostrar el caso de la resurrección de Cristo. Ahora, la ventaja de solo utilizar 4 hechos históricos es que encontramos una inclinación favorable de estos por parte de la academia. Por consiguiente, concluimos que resumiendo estos 4 hechos históricos, solo se demuestra cuán fuerte el caso de la resurrección como hecho histórico lo es. Sin embargo, pudiéramos incluir un total de 12 hechos históricos para de esta manera demostrar la resurrección de Cristo. Pero en este video utilizaremos únicamente estos 4 hechos históricos. Los menciono uno por uno. La muerte de Jesús por crucifixión. Las experiencias consiguientes por parte de los apóstoles que muestran que estos estuvieron convencidos de haber experimentado literalmente apariciones con el Jesús resucitado. El tercero es la consecuente transformación de los discípulos y por último la conversión de Pablo de Tarso. Estos son los 4 factos universalmente aceptados por toda la academia crítica. Así que empezamos. Número 1. La muerte de Jesús por crucifixión. Como el primer hecho se puede sustentar solo por mencionar algunos, el testimonio prepaulino de 1 Corintios 15, sobreponiendo de esta manera la naturaleza de la crucifixión del siglo I. Otro factor siempre muy importante a mencionar es el testimonio de la valoración médica, que nos indica que la naturaleza de la crucifixión como tal, más la herida en el costado de Jesús, permitían en ese entonces garantizar como un hecho sólido la muerte de Jesús. Podemos asimismo encontrar testimonios que pasan el método filológico para así identificar credos primitivos como el de Filipenses o incluso el de 1 Corintios 11. Y para cerrar debemos no olvidar las fuentes no cristianas, así como también las fuentes no neotestamentarias del siglo I en adelante, las cuales todas son aceptadas por la academia. Ahora, de manera resumida, ¿qué podemos decir con el primer facto o el primer hecho universalmente aceptado? Hemos mencionado varios puntos. La muerte por crucifixión de Jesús. El credo prepaulino es uno de los sustentos. El análisis filológico de dichos credos, no nada más anteponer que existieron credos primitivos que anteponen los llamados textos neotestamentarios, ¿sí? Derivado de un estudio filológico, tenemos y podemos encontrar académicos como, por mencionar algunos, ¿no? Joaquín Jeremías es uno de ellos, entre otros, que aprueban el método filológico para poder identificar estos credos y darle la autenticidad y darle más peso a la cuestión de la crucifixión. El segundo punto es el hecho de que los apóstoles tuvieron experiencias que hicieron que realmente creyeran haber visto al Jesucristo resucitado. Este es un punto crucial y fundamental, ya que muchas veces las personas suelen confundirse cuando les traigo este punto a la mesa. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque hay diversos académicos que apoyan la postura de que los discípulos y los apóstoles de Jesús realmente, después de la crucifixión y habiendo pasado los 3 días, tuvieron estas experiencias y que estos concluyen haber tenido estas experiencias. Algunas partes de las metodologías que estos académicos utilizan puede inclinarse necesariamente, ejemplo, el credo prepaulino de 1 Corintios 15, las confesiones en el libro de Hechos de los Apóstoles y por último las fuentes no bíblicas aceptadas por la academia apoyan esta teoría. Y como dato importante a considerar, la evidencia de manera relevante confirma estos credos primitivos, ya que las experiencias de estos primeros cristianos están consideradas generalmente por académicos críticos como factos tan sólidos como incluso cualquier otro facto aceptado por la academia sobre la vida de Jesús. En conclusión, podemos cerrar este segundo hecho histórico entendiendo que todo académico crítico serio del Nuevo Testamento concluye en que los discípulos y los apóstoles de Jesucristo realmente creyeron haber tenido estas experiencias que mencionan al Jesucristo resucitado. El tercer punto es la transformación de los discípulos. Como resultado de estas experiencias, es confirmado por el credo de 1 Corintios 15, versos del 9 al 11. El cual nos indica el reporte del ministerio de los testimonios oculares. Como fuentes independientes encontramos los testimonios en todo el Nuevo Testamento y también encontramos la evidencia por parte de los padres apostólicos, que nos hablan de ello confirmándonos a los mismos discípulos y a algunos discípulos de Jesucristo muriendo como mártires del Señor.
Un pequeño punto a agregar aquí es la consideración de que estos mismos discípulos y apóstoles de Jesucristo, después de haber tenido estas experiencias, las cuales ellos concluyen que estuvieron, que vivieron, que durmieron y que comieron con el Jesús resucitado, el cambio tan radical por parte de la academia al analizar estos textos es que indica que la postura de haber pasado desde unos completos cobardes a estar dispuestos a convertirse en mártires por la verdad del Evangelio es un acontecimiento extremadamente favorable a la postura del caso de la resurrección como un hecho histórico. El cuarto punto es la transformación de Pablo de Tarso. Derivado de lo que se dice fue una experiencia con Jesucristo resucitado, la cual la podemos encontrar en su testimonio personal, así como en otros 3 testimonios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Para los que no estén familiarizados con este caso, Saulo de Tarso perseguía cristianos. Este era discípulo de Gamaliel, dicen las Escrituras. Y en su camino a Damasco, dirigiéndose desde Jerusalén, este tuvo una experiencia con el Jesucristo resucitado. Se menciona el texto en el libro de Hechos de los Apóstoles. Podemos encontrar claramente cómo se le aparece Jesús, lo deja ciego por unos días y después tiene esta transformación. Ahora, ¿por qué este punto es importante por parte de la academia? Bueno, tenemos testimonios que nos indican que Pablo de Tarso, en ese entonces Saulo, de haber perseguido cristianos a haberse convertido en un cristiano predicando el evangelio de tal magnitud como lo hizo Pablo de Tarso, es un acontecimiento que los académicos, al revisar la evidencia que tenemos sobre el antiguo Pablo y el nuevo Pablo, en los documentos en donde podemos encontrar a Pablo al respecto, llegamos necesariamente a la conclusión de que éste en verdad tuvo una experiencia con lo que él le llama el Jesucristo resucitado. Parte de esta información la podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos fueron los 4 hechos históricos altamente aceptados por toda la academia crítica del Nuevo Testamento, cristianos y no cristianos, basados fuertemente por la evidencia historiográfica y no solo aceptados por la academia como historiadores, sino también completamente aceptados por filósofos, así como teólogos, repito, cristianos y no cristianos. Te pongo un ejemplo. Karl Brayden, considerado un historiador escéptico, menciona lo siguiente y lo cito. Incluso los historiadores más escépticos concuerdan que, por parte de los cristianos primitivos, la resurrección de Jesús fue un evento real en la historia. Considerar la fundación misma de la fe cristiana y no una idea mítica creada por la imaginación creativa de sus creyentes. Podemos encontrar diversos académicos también no cristianos, entre ellos John Dominic Crossan, entre ellos Bart Ehrman, entre ellos Gerd Ludemann, y aquí a continuación te muestro la postura de cada uno de ellos al respecto. Ahora, muchos de ustedes me dirán, pero Sergio, las teorías naturalistas refutan la resurrección. Falso. Justo sucede todo lo contrario. Podemos hablar de algunas de ellas. La teoría del desmayo, que dice que Jesús no murió en una cruz, sino que solo se desmayó. Esta misma es refutada por la evidencia del punto número 1, la muerte de Jesús en la cruz aceptando la opinión médica, y también con el punto número 4, que demuestra la conversión de Pablo como hecho histórico. Cuando escépticos quieren traer teorías naturalistas como la teoría del desmayo, se vuelve un poco complicado cuando quieren negar la muerte de Jesús en la crucifixión. Sabemos y no necesitamos ser creyentes cristianos para poder identificar desde una perspectiva completamente médica que la conclusión de la misma siempre va a ser a favor de que Jesucristo murió 100% en esa cruz. Pero ojo, los que podemos investigar un poco al respecto, nos vamos a poder dar cuenta que la muerte por crucifixión mayormente es por un tema de asfixia. La teoría de la alucinación masiva es otra que usualmente suele ser muy repetida, principalmente por diversas cosmovisiones, entre ellas la musulmana. Pero ¿qué pasa? Esta también es refutada con el punto número 2. Las experiencias de los discípulos de Jesús al estos atestiguar que vieron, convivieron, comieron y durmieron con el Jesucristo resucitado. Incluso la misma psiquiatría demuestra que toda alucinación nunca es grupal, sino que siempre es individual. Y en este caso, las probabilidades de que esto haya sido no solo una alucinación grupal, sino que esta alucinación
fue exactamente la misma para todos los diferentes tipos de grupos independientes, es prácticamente imposible. Y por si fuera poco, expertos indican que dicha alucinación jamás se le habría podido presentar a Pablo de Tarso, sobre todo y principalmente porque esta exactamente la misma, le sucedió años después de Jesús haber sido crucificado y muerto en una cruz. Pero principalmente porque este no era seguidor de Jesucristo. No hay buenos motivos para poder decir que Pablo de Tarso, ¿sí? No hay buenos motivos para decir que Pablo de Tarso tuvo esa alucinación porque era seguidor de Jesucristo, sino todo lo contrario. No existen motivos favorables para que Pablo haya tenido dicha alucinación. Por ende, el acontecimiento de la alucinación masiva queda completamente descartado para refutar la resurrección de Jesucristo. Y por último, la teoría del robo del cuerpo. Estas son refutadas con el punto número 2 y con el punto número 3. Las evidencias que presentamos para demostrar las experiencias que tuvieron los apóstoles, así también como la evidencia de la transformación de estos apóstoles como resultado de estas apariciones del Jesucristo resucitado. Y estas demuestran que si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, no habrían sucedido entonces dichas apariciones, mismo que virtualmente toda la academia lo acepta. Existen ciertas discrepancias ahora en diversas posturas académicas, principalmente no cristianas, por parte del robo del cuerpo de Jesús. Podemos identificar que algunas posturas no están a favor de que haya incluso habido un cuerpo en la tumba de Jesús, así como otras posturas también no cristianas en donde afirman lo contrario. Aquí te presento algunas de ellas. Dame tu opinión en la sección de comentarios.